Antonio Tejera vino de España, buscando nuevas promesas en esta tierra. Llegó a la selva sin la esperanza de ser obispo. Bien, doctor, gracias por regalarnos este espacio para Canal 114, la entrevista. Pues El Salvador está pasando por un momento pero muy difícil en el tema ambiental. Quisiera que aprovecháramos estos minutos para que de alguna manera hiciéramos un diagnóstico en el tema ambiental. Quisiera hablar en este espacio de agua, de aire y de suelo, ¿verdad? Ok, empecemos por el agua. Según el Ministerio del Medio Ambiente, el 90% del agua superficial de nuestro país está contaminada. Mire, yo quisiera saber dónde está ese otro 10% que no está contaminado, ¿verdad? Porque yo me atrevo a afirmar que todas las fuentes de agua superficial están contaminadas. Y es que lo que pasa es que no hay control sobre todos los vertidos que se tiran, por ejemplo, a los ríos, ¿verdad? Sí. Lo que se tira también como raíz de la agricultura, o sea, todos los venenos que se utilizan en los cultivos, aguas arriba, por ejemplo, de Lempa, eso tarde o temprano va al río y tarde o temprano también llega a la gente, ¿verdad? Además de eso, tenemos toda una deforestación que ha reducido dramáticamente la disponibilidad de agua en el país. Entonces esto significa que si la contaminación aumenta y el agua disminuye, obviamente el agua viene cada vez más contaminada. Y de la contaminación del agua se pasa a la contaminación de los alimentos y por ende a la contaminación de las personas, problemas de salud. Ok, siguiendo con ese tema del agua, se maneja que en los últimos 10 años los ríos, más de 360 ríos en El Salvador, bajaron su caudal en un gran porcentaje. El único que lo aumentó fue el río Acelguate. Claro, pero lo aumentó con todas las aguas negras que salen de la población salvadoreña y de las industrias, ¿verdad? Y en esto también hay que recordar que nuestra legislatura ni siquiera reconoce el derecho humano al agua y a la alimentación. Esta es una vergüenza. Llevamos años y años luchando porque se reconozca el derecho humano al agua, no se reconoce, ¿verdad? Ya no digamos una ley general de agua, que también es otra de las tareas que tenemos ahí pendientes en la Asamblea Legislativa, no se reconoce. Y el problema es que hay muchos intereses económicos que apuestan a que no haya ninguna legislación, porque al no haber legislación, entonces los fuertes son los que deciden por cuenta propia, los que tienen capacidad de extraer lo que sea de agua y no tienen que darle cuentas a nadie. Entonces esto nos está llevando al país a una situación dramática de escasez de agua potable. ¿Quiénes estamos contaminando el agua en El Salvador, doctor? Mire, aquí están todo lo que son las urbanizaciones, donde los constructores no se preocuparon por hacer plantas que limpiaran el agua, ¿verdad? Que trataran el agua, no se preocuparon de eso. Entonces, claro, el agua se contamina. Aparte de eso, están todas las industrias, ¿verdad? Aquí tiran al agua cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, esto hace que ríos como el Acelguate, que antes eran ríos donde habían camarones, por decir algo, y la gente se iba a bañar aquí. Imagínense qué agradable sería tener un río por ahí que atraviesa la capital y que uno puede irse a bañar. Ahora es una cloaca. Sí. Es una cloaca inmensa, pero ese es el Acelguate, una cloaca, ¿verdad? Y muchos de los ríos han bajado terriblemente su nivel. Zonas donde antes habían, por ejemplo, alguna posita por ahí, ahora hay puro polvo, ¿verdad? Sí, sí. Y todo esto, claro, afecta la vida de las personas. Incluso en Oriente hay unos ríos que cuando uno pasa sobre los puentes, sobre la carretera, son calles abajo. Claro, y eso le va a pasar también aquí a los ríos grandes. El famoso río Lempa, ¿verdad?, que supuestamente es lo que es más grande en El Salvador, esto pronto va a ser una quebrada solo de invierno. Sí, sí. Y de nuevo pasa lo mismo, en el verano eso casi no lleva agua, pero ya ves, es un hilito de agua. Y así, destruyendo más las zonas recolectoras de agua y lluvia, menos agua vamos a tener en el futuro. Y esto va a ser
un problema serio para la población, porque usted mira, aquí no hay día de Dios que no esté la población protestando porque no tiene agua. Y el asunto es que la cosa va empeorando en vez de mejorar. Es correcto. Uno observa, por ejemplo, ríos, industrias, mejor dicho, que depositan sus desechos en los ríos. El Ministerio del Medio Ambiente exige muchas veces plantas de tratamiento, pero ¿será que esas plantas de tratamiento no dan abasto o no tienen las condiciones técnicas para limpiar el agua? Porque el río Acelguate sigue siendo una cloaca, como usted lo ha dicho, y está matando al río Lempa también. No, correcto. Y es que mire, una cosa que el Ministerio del Ambiente no tiene es capacidad para estar supervisando, ¿vea? Bueno, uno ve, pues aquí en este local donde estamos, cuando se pidió permiso para hacer un edificio acá enfrente, se nos dijo que tenemos que plantar no sé cuántos árboles, ¿verdad? Claro, nosotros hemos plantado mucho más que eso, pero lo que le quiero decir es que nunca vino nadie de ninguna parte a revisar si habíamos hecho eso o no. Y ese es el asunto, que le piden a la gente que haga cosas, pero nadie supervisa si se hacen o no se hacen. Entonces, la mayor parte de la gente que quiere utilizar, vaya, si nosotros fuéramos constructores, a lo mejor quisiéramos utilizar el área verde para, bueno, no cultivar, sino para construir alguna otra infraestructura ahí que nos pueda dar algún beneficio económico. Y esto, obviamente, se puede realizar siempre que el gobierno, alguna instancia del gobierno, quizás del Ministerio del Ambiente, esté supervisando todas las promesas que se hacen y los compromisos que se adquieren. Claro. Es interesante, doctor, que usted ha mencionado que pues que ustedes construyeron su edificio, sembraron más arbolitos de los que les exigieron, sin embargo nadie vino a reclamar, a revisar, perdón. ¿Y qué pasó entonces? ¿O habrá pasado lo mismo con, por ejemplo, aquel supermercado grande que botó las manzanas de finca virgen sobre lo que hoy se conoce a Redondel Chafic, que lo mandaron a sembrar arbolitos al cerro de Nejapa? ¿Se habrán pegado esos arbolitos? Es que esa es la cosa, mire, si es que sembrar un arbolito es como tener un hijo o una hija, ¿verdad? Que usted lo tiene que estar cuidando y protegiendo los primeros años de vida. Sí. Ya cuando está grande, pues ya lo puede dejar, ¿verdad? Pero el asunto es ese, que algunos a veces cumplen en la siembra, pero ahí quedan, ¿verdad? Imagínese, un día me llamó a mí alguien de un banco a decirme que ellos acababan de plantar no sé cuántos árboles, que si nosotros los podíamos ir a regar, ¿verdad? Nosotros le dijimos, usted lo que tiene que hacer es contratar una ordenanza, pues, que le vaya a regar los árboles, ¿verdad? Pero imagínense, ese es el caso. O sea, plantan, ¿verdad? Yo recuerdo un amigo mío decía, en este cerro de Volcán de San Salvador, yo he asistido, él hablaba de decenas, ¿verdad? Ya un señor mucho mayor que yo, ¿verdad? Ya falleció. Pero él decía que había asistido a decenas de inauguraciones de programas de arborización. O sea, de pronto viene un nuevo funcionario y dice, vamos a iniciar una campaña. Y probablemente la inicia, pero ahí queda. Entonces después, cuando ha pasado el tiempo, no queda nada de lo que se hizo. Y yo sí creo que en esto debe mantenerse una supervisión por varios años, ¿verdad? Y otra cosa también importante que hay que mencionar es que varias de estas empresas que están destruyendo árboles grandes son cosas que nunca más se van a volver a ver. O sea, uno puede plantar árboles, pero no es lo mismo que un árbol que tiene a lo mejor 200 años de estar ahí, ¿verdad? Que son ya, digamos, como bien escasos. Yo creo que es importante tratar de conservar todos esos recursos naturales. En la zona norte de la capital, doctor, pues allá sabemos que es la zona de recarga acuífera. Sin embargo, ya se construyeron grandes residenciales en esa zona de recarga acuífera y se viene, por ejemplo, la construcción de una catedral en esa zona. 11 manzanas me dicen que van a utilizar. Luego la Universidad Católica se va a trasladar para allá, son 60 manzanas más de urbanización. Y luego hay un plan de una constructora de hacer alrededor de 500,000 de viviendas en los próximos 10 años en esa zona donde sabemos es donde se recargan los mantos para traer el agua hacia San Salvador. ¿Nos vamos a quedar sin agua en la capital? Bueno, eso va a pasar, ¿verdad? Eso va a pasar, y yo lo que no entiendo es por qué el Ministerio del Ambiente permite semejantes cosas.
¿verdad? O sea, esas zonas, como usted bien señala, zonas recolectoras de agua y lluvia, eso debe respetarse. Es que de ahí se tome el agua que después vamos a beber, que después vamos a utilizar, aún en la misma industria. O sea, yo creo que eso debería respetarse. Pero imagínese usted, con todas esas grandes talas de árboles, sí, para todas las urbanizaciones que quieren poner ahí, esto obviamente va a tener un impacto grave sobre la situación, la disponibilidad de agua en el país, ¿verdad? Y yo en realidad no sé cómo es que permiten estas cosas. ¿Qué estará pasando por la mente de las autoridades? Usted lo acaba de mencionar, el Ministerio del Ambiente no debería dar esos permisos, sin embargo, a lo mejor ya los dio, ¿y las municipalidades? Mire, es que lo que pasa es que yo creo que en la mente de estos funcionarios está aquello de que hay que poner en balance lo económico y lo ambiental y lo ecológico, hay que ponerlo en balance. Mire, eso es como que yo le dijera a usted, hay que poner en balance su piel y su camisa. ¿Cómo que en balance? Si su piel es lo más importante que su camisa. Sí. Su camisa es para proteger su piel, pero imagine que su camisa está hecha de un colorante que está generándole una alergia terrible en la espalda, tiene que quitarse la camisa y botarla, sí, así, ¿verdad? Y a lo mejor hasta andar sin camisa, digo, si no tiene otra camisa. Lo que le quiero decir es que hay que poner el orden de cosas en su jerarquía adecuada, ¿verdad? Primero es la vida, sí, después es el dinero. Eso es lo que debe verse, o sea, y muchas de estas instancias como que dicen, bueno, no podemos permitir la tala de árboles. Bueno, la ministra dice eso, no puede permitir una moratoria a la tala de árboles, no puede hacerlo, porque a veces se necesita. ¿Y por qué no? O sea, deberíamos ya en El Salvador tener una moratoria a la tala de árboles, ¿verdad? De pronto algún árbol inclinado que le va a caer una casa, pues ese puede quitar, ¿va? Pero el punto es que eso de que 50 manzanas más, ¿de dónde? O sea, 50 manzanas más quiere decir 50 manzanas menos de agua. Eso es lo que quiere decir. Y esto va a generar impactos serios en el corto plazo en nuestro país. Hablando de manzanas taladas, tal cual lo ha dicho usted, en Oriente surgió un problema supuestamente con un animalito que estaba fregando los pinos y talaron muchos y muchos árboles. ¿Cuál es su opinión sobre esa tremenda tala que hicieron en Morazán? Sí, es que lo que pasa es que esas talas a veces se hacen igual que como cuando usted hace la ronda que viene un incendio. Sí. Cuando un incendio va avanzando, encuentra árboles, crece y sigue avanzando. Entonces a veces lo que se hace es talar algunos árboles para cuando llegue el incendio ya no tenga forma de avanzar. Claro, hay que saber lo que uno está haciendo, ¿verdad? Había que ver si las personas que han hecho esa tala saben lo que están haciendo. Porque algunos de estos, en vez de que florezca la peste, ¿verdad? En este caso el gorgojo, y pase a otro árbol, mejor quizás es quitar el árbol. Pero como le digo, hay que saber, ¿verdad?, a ciencia cierta qué es lo que se está haciendo. Y en esto yo no sé si las personas que lo hacían estaban capacitadas para hacerlo, porque eso sería como el punto, ¿verdad? Y como no explican mucho las autoridades, pues uno siempre se queda así con la disyuntiva, ¿verdad? Con la tragedia. Claro. Okay. Para dejar este tema del agua, ¿qué está pasando con la ley del agua, doctor? ¿Nunca la aprueban? Pues sí, que lo que pasa es que hay un grupo parlamentario en la Asamblea Legislativa, que son los grupos de derecha, sí, que quieren que el organismo rector esté mucho ahí la empresa privada. Y esto es un error. Si son situaciones donde el bien debe favorecer a toda la población salvadoreña. Entonces el organismo rector debe ser una instancia de carácter público, de beneficio público. El gobierno, básicamente, ¿verdad? Ahora gobierno de un partido, por supuesto, pero mañana puede ser gobierno de otro partido, pero debe ser instancias gubernamentales, las responsables de monitorear, de ser rectores de todo eso, no la empresa privada. Si la empresa privada, ¿qué buscan ellos? Beneficio económico, y van a tratar de orientar el manejo del recurso hídrico siguiendo los beneficios económicos de las empresas de ellos. Entonces consideramos que esto no es correcto. Y por eso es que no se aprueba la ley. Porque el partido Arena está interesados en que el organismo rector esté bien metido ahí, la empresa privada. En la zona norte, específicamente Tonacatepeque, hay muchas comunidades que están organizadas con el objetivo de proteger el agua. De hecho, han puesto varias mociones en la asamblea para cuidar el agua.
Y en esa zona hay empresas que se están llegando a llevar el agua de los manantiales para luego envasarla. Pero paradójicamente no han sido tomadas en cuenta para discutir este tema de la ley del agua en la Asamblea, doctor. Claro, mire, y es que da un poco de tristeza ver cómo andan vendiendo agua ahí en las calles, ¿verdad? En las esquinas, cuando el semáforo se pone en rojo, salen a vender unos vasitos de agua que valen 50 centavos. Imagínese usted cómo es de caro todo eso, ¿va? Es una mina de oro el agua. Entonces yo creo que las autoridades deberían reglamentar eso, no solo permitir que cualquiera que quiera vender agua se puede hacer, no debería ser así, ¿verdad? Debería ser reglamentado, pero de nuevo la ley no se acuerda porque hay grupos en la Asamblea Legislativa que defienden los intereses de las grandes corporaciones a costa de los intereses de las personas, y esto es lo que no se puede permitir. Ok, vamos a ver el otro tema importante que tiene que ver con el ambiente, el suelo. El suelo está siendo contaminado, empezando por los desechos de las grandes ciudades, de las ciudades. Los gobiernos locales pareciera ser que nunca pensaron en cómo darle un tratamiento adecuado a los desechos municipales. Sí. Bueno, primero que el suelo está volviéndose cada vez más desprotegido. Sí. Eso es lo que hay que decir, ¿verdad? Antes, cuando hay un bosque, por ejemplo, sopla el viento, ¿verdad? Y el suelo ahí más o menos se quedaba. Sí, sí. Pero ahora con las talas de árboles, todo ese suelo va caminando hacia abajo, cuesta abajo, y termina muchas veces llegando a solvar, o sea, llenar de tierra los embalses. Sí. Y por eso es que los embalses tienen poca capacidad de almacenamiento de agua, mucho menos de lo que tenían cuando se hicieron, ¿correcto? Entonces, esto es producto de que la materia orgánica, ¿verdad?, que había en el suelo antes ha terminado o bien en los ríos, en los embalses, o bien en el mar. Sí. Y esto es un problema porque reduce tremendamente la fertilidad de nuestro territorio, ¿verdad? Está terminando con la biodiversidad. Y esto es una cosa sumamente grave porque está debilitando todo lo que es la cadena de la vida, ¿sí? Todo eso lo está debilitando. Y por eso nosotros creemos que al suelo hay que protegerlo. Al suelo le toma centenares de años irse formando, poquito a poquito. Pero con toda la deforestación y desproteger el suelo, el viento se lo lleva. Y eso todos salimos afectados. De los 262 municipios, doctor, que hay en el país, 40 municipios ya tienen serios procesos de desertificación. No, ciertamente. Y mire, esto lo que hay que entender es que tarde o temprano esto va a tenernos un costo sumamente alto. Esos procesos de desertificación son cosas muy serias, ¿va? Es como que a usted le viniera una lepra, por decir algo, a un cáncer. Son cosas que se van regando y después es difícil detener esto. Y yo creo que en esto las autoridades sí se han dormido un poco, porque deberían actuar en forma proactiva para detener todas estas manifestaciones orientadas a vulnerabilizar el suelo. Y yo creo que todavía es tiempo, por lo menos, de salvar lo que tenemos, que no es mucho, pero algo tenemos y hay que tratar de protegerlo. Y ahí yo siento que el Ministerio del Ambiente no ha visto esto con la urgencia del caso. Okay. Siempre en esta misma dirección, el tema del modelo de producción agrícola basado en agrotóxicos también tiene su efecto en la contaminación del suelo, doctor. No, por supuesto, mire, y hay que recordar que hace 100 años o más no se utilizaban pesticidas. Sí. Esto es cosa del último siglo, por decir algo, y se producía, ¿verdad? Pero ahora todos estos suelos están envenenados con todos los pesticidas, ¿verdad? Y claro, después usted compra la fruta y ahí va el veneno. ¿Verdad? O el grano y ahí ve el veneno, y tarde o temprano usted termina con insuficiencia renal, que es lo que pasa. Enfermedades nuevas que antes no conocíamos, enfermedades que son producto. Claro, hay una insuficiencia renal que es producto de la diabetes o de la hipertensión arterial, ¿verdad? Eso por ahí está. Pero también está la otra que es producto de todos los pesticidas que se han regado en el suelo.
que a veces el agua se lo lleva, pero de cualquier manera termina a veces también en los alimentos. Bueno, las personas que andan regando son las más expuestas quizás. Yo creo que en esto también es otra cosa que el Ministerio del Ambiente debería tomar cartas en el asunto. Claro. Hay alrededor de 171 municipios, doctor, que tienen serios problemas de contaminación con agrotóxicos. Son municipios donde en años anteriores y en el presente siguen cultivando en ese esquema, en ese modelo. Y ahí hay mucha gente enferma. Claro, y el asunto es que las grandes corporaciones están promoviendo eso. Gente que lo único que les interesa es ver cómo ganan dinero. Sí. Esas son las grandes corporaciones, comenzando por Monsanto a la cabeza, que ahora lo compró la Bayer, por cierto. Son empresas que lo que les interesa es vender sus productos y hacen campañas y, qué sé yo, agarran diputados y los llevan a pasear por allá no sé dónde, a mostrarles proyectos que se ven bonitos, ¿verdad? Y todo. Pero el asunto está en que están promoviendo una cultura de muerte, estas corporaciones dedicadas al agronegocio. Y de nuevo, el Estado debería intervenir en eso. ¿El efecto va para la salud, todo este modelo de producción con agrotóxicos? No, ciertamente. O sea, aquí el impactado más notorio es el ser humano. Sí. Esto es grave. Fíjese que en los hospitales la principal causa de muerte de hombres es insuficiencia renal, ¿verdad? Una gran cantidad de gente que está yendo a los hospitales no dan abasto. Y cuando usted va a una clínica particular, eso cuesta más de $100 una hemodiálisis. Y a veces hay que hacerse 2 o 3 a la semana. O sea, para poder estar en eso hay que tener un pariente en Estados Unidos que le mande uno la plata, ¿verdad? Una buena remesa. Claro, siempre que no lo expulse el señor Trump de por allá, ¿verdad? Sí. Pero el punto es que esta contaminación de los pesticidas es algo verdaderamente grave. Pero fíjese que en el gobierno anterior, que parecía que se iba a lograr una ley que prohibiera una cantidad de pesticidas, 152. Vino el presidente Funes y vetó, bueno, la observó más bien, la ley, sí. Cosas que no deberían hacerse, pues, y esto porque ¿cómo se llama? Propuso, pues sí, el señor doctor Alex Segovia. Él fue quien le propuso con criterios económicos que se opusiera a esa prohibición. Pero ahí son errores graves que han cometido las autoridades, ¿verdad? Hace una semana había una protesta de enfermos precisamente de insuficiencia renal que cada semana visitan el Hospital Rosales y que significa muchos dólares en gasto público para el Estado, doctor. Claro, y es que el asunto es que no hay dinero. Usted mira todos los aprietos que tiene el gobierno para sus pagos, ¿verdad? Como lo han estado bloqueando en la Asamblea Legislativa, los préstamos y cosas, entonces no tiene capital. Imagínese, y encima de eso, tener que asumir costos tan grandes como es el tratamiento de la insuficiencia renal, entonces claro, hay mucha gente que no alcanza a recibir los beneficios, ¿verdad? Y por eso tenemos esas protestas. Sí. Doctor, yo tengo años de conocerlo a usted y de oírlo decir todo este tipo de cosas, de protestar, de poner el grito en el cielo. ¿Será que en el gobierno nadie escucha? Mire, es que los políticos siempre tienen presiones por todos lados, ¿verdad? Presiones económicas, presiones políticas. Entonces a veces ceden a esas presiones, ¿verdad? Y hace falta pues que los políticos tomen en serio su trabajo. Pero una señal de esperanza es que yo recuerdo cuando comenzamos nosotros a hablar de la allá por el año 80, 1980, ya hace 40 años va. Más o menos. Fuimos la única organización que había en ese entonces. 6 años después hubo otra organización ya pequeña que salió también, ¿verdad? Y ahora hay una gran cantidad de organizaciones, hay una gran cantidad de voces demandando justicia ambiental y tener buena consideración con estos daños ambientales, en fin. Entonces yo me lleno de esperanza al ver ese accionar de la población. Se ve que la gente está tomando en consideración la realidad ambiental. Yo recuerdo también cuando había alguna manifestación por falta de agua o tala, nos llamaban, ¿verdad? Y hacíamos la manifestación y todo. Ahora hay todos los días manifestaciones en todas partes, lo cual es alguna señal de esperanza, pues porque muestra que está creciendo la conciencia ambiental. Sí. Es
un dato muy impresionante de parte de ustedes, porque 40 años de seguir luchando por ese tema ambiental. Hoy hay muchas organizaciones ambientales, entre comillas, algunas hasta reciben fondos del presupuesto general de la nación, lo veíamos hace unos meses, pero el ambiente sigue siendo la víctima. Claro, y es que miren, en esto hay que entender varias cosas, ¿va? Hay gente que, por ejemplo, se preocupa porque, qué sé yo, en una zona estén los peces bien, sí. Lo cual eso me parece correcto. Sí. Otros se preocupan por, qué sé yo, que los arrecifes de coral no sean destruidos. También está bien. O sea, hay muchas formas de ver, es como la salud, pues, humana, ¿verdad? Que hay alguien que se preocupa porque la nariz le funcione bien y otros el corazón, ¿verdad? Todo está bien, va. Pero el punto, o sea, donde nosotros nos concentramos es que todo este daño ambiental tiene que ver con un modelo político, económico, ideológico que no es correcto. Ese es el punto, ¿verdad? El cambio climático es la expresión más clara, o sea, como el resultado de todo esto que estamos hablando. Eso exactamente es el cambio climático, es el resultado de todo lo que hemos venido hablando. Sí. Y claro, hoy tenemos que estar pagando una factura cada vez más fuerte, ese es el problema, ¿verdad? Entonces yo creo que nosotros, las diferentes organizaciones ambientalistas, con todo y que pueden concentrarse, ¿verdad? O lo hacen en una determinada área, como puede ser, como le digo, especies en peligro de extinción y todas cosas, animalitos así para el zoológico y toda la cosa, todo está bien, pero también hay que entender cuáles son las causas fundamentales del problema, porque si no resolvemos las causas fundamentales, no resolvemos el problema, ¿verdad? Si aquí la tala de árboles no se da por obra y gracia del Espíritu Santo, se da por todas las presiones de las empresas constructoras, entre otras cosas, ¿verdad? Entonces hay que ver cómo eso se detiene. El mismo caso del agua. El agua es un problema político, ¿verdad? Claro que es un problema también ambiental, técnico, lo que usted quiera, pero aquí tenemos una ley, ni siquiera se reconoce el derecho humano al agua porque los grupos económicos no dejan que eso pase. Entonces aquí es donde estamos los problemas, ¿verdad? Causas económicas. Okay. En el tema del aire, doctor, se habla de que en San Salvador principalmente, pero también en las grandes ciudades, hay una contaminación ambiental en tema aire que ya no es posible respirar, claro, en el centro de San Salvador, por ejemplo. Pero, ¿qué se está haciendo para eliminar eso? Sí. Mire, yo aquí no entiendo, porque hace muchos años se hablaba, inclusive alguna vez paró la policía a los automovilistas, medían un poco cómo estaba y le decían, vaya, arregle su carro. O sea, deberían poner multa, ¿verdad? Pero así decían, que fuera a arreglar su vehículo, afinarlo. Pero después algo pasó, como que hubo un problema con la empresa que lo estaba haciendo, no sé qué, pero algo pasó y parece que en la Corte Suprema de Justicia quedó eso ahí congelado. Entonces el asunto está en que el aire es altamente contaminado por todo lo que es el tráfico, pero además de eso están las industrias. Mire, muchas de estas zonas, como cuando usted va, por ejemplo, Camino a la Libertad, ¿verdad? O va por el bulevar del Ejército, estos lugares donde hay algunas industrias, fíjese que si usted se pasa en la noche, se sienten un montón de olores raros, ¿sí? Y yo me imagino que lo que están haciendo es quemando algunos tóxicos que durante el día no lo hacen para que no se vea la humazón. Sí. Y en la noche, en la oscuridad, sí se hace. También están contaminando muchas empresas, por ejemplo, aquí en la zona de Metapán, hay una empresa cementera, Holcim se llama, sí, que dice que queman los desechos peligrosos. Y ellos dicen que es que los queman para destruirlos, si no los destruyen. Al quemarlos los convierten en venenos gaseosos. Imagínense alguna cosa de se lleva un metal pesado, el metal no se muere, el metal queda por ahí suspendido. Y después dioxinas se forman cuando están, por ejemplo, quemándose plásticos, llantas y todo. Y lo peor es que eso cuenta con el aval del Ministerio del Ambiente. Les digo, bueno, y los titulares del ambiente que no se han dado cuenta de esto. Ellos saben perfectamente, yo he platicado con la señora ministra varias veces sobre eso, pero ahí sigue la contaminación, ahí sigue la incineración. Y mire, ¿sabe cuál es lo más grave? Ahorita las empresas como Mides, que son los que manejan los desechos sólidos, el botadero que tienen ahí en Apopan, Japa, ellos
quieren, al terminar el contrato que tiene el COAMS y otras alcaldías con ellos, quieren incinerar la basura, darle fuego. Pero fíjese que como son conocedores de que en el mundo la incineración tiene un mal prestigio, entonces ellos utilizan otros nombres, ¿verdad? Claro. Utilizan pirólisis, utilizan gasificación y arco de plasma. Nombres raros para que no los entendamos. No, y es que estos tres procesos no funcionan en ninguna parte del mundo y son procesos de incineración en 2 etapas. Los incineradores anteriores usted los quema directamente. Sí. En estos usted genera un gas porque el primer horno se le trata de quitar el oxígeno. Entonces se genera un gas y después ese gas se incinera. Son contaminantes. Pero mire, yo he hecho el cálculo que si se queman las basuras, todos los desechos, como quieren estas empresas, porque Mides está ahí, pero también hay otras empresas. Sí, claro. Y algunas han contratado gente que se califica como ecologista, ¿verdad? Para tratar de meter la empresa. Claro que habiendo plata, pues, ¿verdad? Uno puede hasta bailar ballet, aunque nunca lo haya hecho, ¿verdad? Pero así es la cosa. Bueno, pero el punto es que yo he calculado que cada día vamos a tener 2.500 toneladas de desechos gaseosos tóxicos, 2.500, además de 1.000 toneladas de cenizas tóxicas. Porque en el país se producen 3.500 toneladas de desechos cada día y eso le quieren dar fuego. Entonces vamos a tener una contaminación del aire terrible, si eso se llega a permitir. Ojalá que las alcaldías y el Ministerio del Ambiente detengan eso, ciertamente. Okay. Bueno, en ese tema del aire se habla mucho de que el tráfico contamina y lo dice la ministra en un 60%, pero también la industria, lo mencionaba usted. ¿Y qué sucede con los cañales? Con esos cañales que están por todo el país. Esa es otra cosa que yo no entiendo, ¿verdad? Porque yo he escuchado a la señora ministra decir que ha platicado con los cañales y que han llegado a algunos acuerdos y creo que habían, no sé, 1.000 y no sé cuántas manzanas de caña que ya no iban a quemar, pero hay más de 100.000 por ahí, ¿verdad? Y que ya había llegado a un acuerdo. Pero mire, si los que tratan de promover algún cambio ambiental somos las ONGs, el ministerio lo que tiene que hacer es ordenar. Mire, yo no recuerdo que el tránsito haya dicho voy a promover que se pongan el cinturón de seguridad. Yo no recuerdo eso. De un día le dijeron a uno, si no lo ponen le meten $50 de multa. Y está bien, pues así debería ser con las quemas de caña. O sea, generan altos niveles de contaminación local. Mire, la gente que vive alrededor, ¿qué hace? Dígame usted. Aparte de que le cae todo negro a uno, ¿verdad? Pero aparte, lo que uno respira. Sí. ¿Y qué hace, pues? Bueno, una criatura recién nacida en esa zona, ¿cómo es posible que se permitan esas cosas? Yo no entiendo al Ministerio del Ambiente. Que trabaja directamente. No, miren, muchas de las personas que trabajan en estos procesos son los primeros que sufren. Yo digo, el Ministerio del Ambiente debería tener una actitud más proactiva de detener estas cosas, pero yo no entiendo por qué no lo hace. Ok, todo esto que hemos conversado en esta tarde, en este espacio, en esta tarde, agua, aire, suelo, se resume en una sola frase: cambio climático, que ya nos está afectando. Obviamente el cambio climático también se genera en otras latitudes del planeta, claro, ¿verdad? Pero usted, por ejemplo, que tiene un récord, digámoslo así, de conocimiento en este tema, a países como China, que usa mucho carbón, ¿verdad? Es un gran contaminante. Estados Unidos, lo mismo, mucho petróleo, y otros países desarrollados. Ese efecto ¿ya lo tenemos en este El Salvador? No, ciertamente. Fíjese que nosotros siempre hemos culpado a Estados Unidos y Europa de habernos llenado la atmósfera de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero, lo cual es correcto. Sí. Pero desde el año, creo que 2007, la China alcanzó a Estados Unidos. Ahorita la China produce casi el doble de dióxido de carbono que lo que produce Estados Unidos. Claro, yo sé que la China tiene 5 veces más gente que Estados Unidos, y por lo tanto a nivel per cápita Estados Unidos sigue de campeón, ¿verdad? Claro. Emitiendo gases de efecto invernadero. Y el problema es que esto desestabiliza el clima en todas partes, y entre ellos El Salvador. Sí. Estamos pagando las consecuencias. Ahora, pero déjeme decirle una cosa. Fíjese que cuando uno ve los indicios de crecimiento del problema climático,
Por ejemplo, cuando uno ve el deshielo, digamos, de Groenlandia, ¿verdad? Yo recuerdo allá en la década que terminó en el 2001, 2002 creo, se hablaba de 34 gigatoneladas por año, promedio. Giga quiere decir 1.000 millones de, ¿verdad? Y en la siguiente década, que yo hubiera pensado que iba a llegar a unos 40, llegó a 215. Eso fue en Groenlandia. Y en el Ártico la misma cosa. De 30 gigatoneladas por año subió a 147. ¿Qué es lo que quiero decirle con todo esto? Que da la impresión que el cambio climático ya va fuera de control. Ya cruzamos los umbrales donde no vamos a poder regresar a lo que teníamos antes. En el muy corto plazo, en los próximos años, vamos a tener situaciones climáticas verdaderamente desastrosas. Lo que hemos tenido hasta ahora va a ser visto como que era juego de niños, con todo y que hay millones ya de personas que mueren cada año por problemas relacionados con el clima, pero ahora en adelante la situación va para peor, ¿verdad? Va con fuerza. Entonces yo creo que ante una realidad como esta, lo que deberíamos hacer nosotros, el gobierno en particular, ¿verdad? El partido gobierno debería desarrollar una estrategia de sobrevivencia. ¿Cómo vamos a sobrevivir? Mire, deberíamos ya plantearnos la pregunta, ¿cómo hacemos para garantizar que vamos a tener el agua que vamos a necesitar? ¿Cómo hacemos para garantizar que vamos a tener el alimento que vamos a necesitar? ¿Cómo hacer para proteger al suelo, que no se nos siga erosionando? La biodiversidad que vamos a tener. Y hay que tomar medidas técnicas directas y también medidas que tienen que ver con lo social y lo político. Por ejemplo, debería de promoverse un mercado local, ¿verdad? Yo recuerdo cuando estaba pequeño que mi papá me llevaba a que me hicieran un par de zapatos, a un par de cuadras estaba el señor y uno ponía la planta del pie y con un lápiz le hacía a uno cómo era la planta de uno y le hacía los zapatos. Ahora esos zapatos vienen de la China, sí, o de Vietnam, a ver a dónde, ¿verdad? Imagínense cosas como esta que yo he estado viendo últimamente. El caso de los plásticos, la pajilla, que parece que es el cuarto artículo de plástico que más se encuentra en todas partes. Fíjese que solo en Estados Unidos, imagínese usted, se producen cada día, se consumen igual 500 millones de pajillas, imagínese usted. Muchas. Inmensas. Y claro, usted puede decir, pero lo reciclamos, es que es difícil. Porque imagínese, usted no va a andar aquí en El Salvador, ¿cuántas pajillas producimos al día? Yo creo que un tanto igual, que consumimos más bien, aunque nos vienen importadas. Pero el punto es que andarla reciclando no es como, por ejemplo, una llanta, como es más grande, uno podría con más facilidad recogerla y reciclarla. Pero una pajilla, ¿cómo? Son de las cosas que había que prohibir. Sí, sí. ¿Y para qué sirve la pajilla? Solo para utilizar 2 minutos, 3 minutos. Y tarda 1000 años en descomponerse. Sí. Imagínese usted. Y que cuesta acercar un poco más la boca para beber el agua, la pajilla. Es una cosa totalmente irracional. Eso debía prohibirse. Lo primero que debe hacer el gobierno es prohibir la pajilla, ¿verdad? Pero bueno. Ok, para ir finalizando, doctor, porque este es un tema muy, pero muy interesante, pero da para más entrevistas. Una última pregunta. ¿Hay justicia ambiental en El Salvador? Mire, yo le voy a decir una cosa. Aquí en El Salvador generamos desechos, ¿verdad? Y van a parar a un botadero, como el caso de Mides. ¿Dónde se ponen los botaderos? Los botaderos se ponen donde la tierra es más barata, porque es una decisión económica. ¿Y dónde está la tierra más barata? Donde vive la gente pobre. Sí. Una vez fueron a abrir un botadero allá por La Unión, y me decía un campesino, mire, me decía, nosotros no generamos basura, porque en la área rural muchas cosas todo lo que es orgánico se recicla. Claro, de pronto algunos plásticos por ahí también va. Pero bueno, decía, ¿cómo es posible que vengan de por allá a ver dónde a poner la basura ahí enfrente? ¿Qué muestra todo eso? Una tremenda injusticia ambiental. A nivel nacional estoy hablando. Si vamos a nivel internacional, ¿quiénes son los que han generado el cambio climático? Lo han generado los que han tenido dinero para comprar bienes que demandan energía para ser producidos, que básicamente son todos los bienes, ¿va? Sí. ¿Qué quiere decir? El cambio climático lo han ocasionado los ricos del mundo. ¿Y quiénes sufren las consecuencias cuando hay, por ejemplo, un gran huracán que se desborda un río?
los que viven en la ladera del río, que son gente pobre. ¿Quiénes son los primeros que sufren cuando hay una gran sequía y los frijoles suben de precio? Los que tenemos alguna capacidad económica, pues ni modo, a lo mejor sentimos el golpe, pero mal que bien compramos los frijolitos, ahí sea doble de precio, o los aguacates, ahí sean más caros, y la gente pobre. Entonces hay una gran injusticia ambiental, ciertamente, y todos los problemas ambientales son una muestra de eso, una tremenda injusticia climática. Interesante, doctor. Gracias por regalarnos estos minutos. Doctor Ricardo Navarro, un ambientalista muy reconocido en El Salvador, con 40 años de experiencia de venir denunciando y haciendo actividades en pro del ambiente, pues ha conversado con nosotros esta tarde acá desde su cuartel general llamado Cesta. Qué bueno, gracias, doctor. Un último llamado a todo el mundo para que cuidemos el planeta quizá. Mire, hay que entender que nosotros de la tierra venimos y a la tierra vamos a volver, ¿verdad? Bueno, así lo dice inclusive la Biblia, ¿va? Sí. ¿Qué significa? Somos hijos e hijas de la madre tierra, ¿verdad? Y si a la madre tierra le va mal, a nosotros nos va mal. O sea, nosotros estamos viviendo de lo que nos da el planeta, del aire del planeta, del agua del planeta, de los alimentos del planeta, pero al mismo tiempo lo estamos destruyendo. Entonces yo creo que aquí nosotros debemos rebelarnos y defender a nuestro territorio, ¿verdad? No podemos dejar que los intereses del capital sigan destruyendo este planeta. Esa es la tarea que todos tenemos, defender el territorio. Claro, ahí donde vivimos, cabal. Hay que proteger los últimos recursos hídricos que puedan haber por ahí, algún pocito. Hay que defender los últimos árboles que puedan haber ahí, ¿verdad? Mire, un árbol, por ejemplo, como cualquiera de estos acá, eso nos da frescura. Sí. Si no estuviera el árbol, tendríamos que tener aire acondicionado y eso cuesta plata, ¿verdad? Eso cuesta plata. Entonces yo creo que es importante que todos nos convirtamos en defensores de la madre tierra. Gracias, doctor. Gracias. Gracias a usted. Mire, es parte de la naturaleza. Ahí está. Padre Antonio Tejera vino de España buscando nuevas promesas en esta tierra. Llegó a la selva sin la esperanza de ser obispo.